El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy está orientada para toda persona que se pregunte yo quién soy y cuál es mi propósito en mi vida, qué es lo que tengo que hacer. Si eres de una de estas personas, el mensaje es para ti. Si ya lo tiene todo resuelto, dichoso tú. Cuando escuchamos la palabra de Dios, quizás cuántas veces hemos escuchado estos versículos y el peligro es: sí, ya no sé. Esta es una trampa grandísima. Cada vez que Dios nos habla por las Escrituras, nos habla en este momento y siempre se sacan cosas buenas. La persona que es amada no se cansa de escuchar de los labios del amado: te quiero. Y esto es lo que nos quiere comunicar este domingo el Señor. Me llama la atención esto de dichoso tú. En un momento dado del ministerio de Jesús, primero llama a 12, los envía a predicar, a expulsar demonios y a curar enfermos. Luego manda 70 a hacer lo mismo. Y cuando estos 70 regresan, están llenos de alegría. Y le dicen: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. En tu nombre. Hay algo en este nombre de Jesús que literalmente quiere decir Dios salva. Cuando el ángel Gabriel le dice a María: vas a quedarte embarazada, vas a dar a luz y vas a llamar a este hijo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Él será grande y su reino no tendrá fin. El
Él será llamado Santo, el Santo de Dios, Hijo de Dios. Y María, después de unas preguntitas que tenía en su corazón, cree. Y cuando María va a visitar a Isabel, Isabel que le dice: dichosa tú que has creído todo lo que el Señor te ha dicho. Hoy, esta profecía, dichoso tú, dichosa tú que has creído, se cumple en la persona que abre el corazón y recibe esta palabra y recibe el nombre de Jesús. Porque es el único que salva, el único que perdona, el único que te libera, el único que te comprende y te ama y te invita a la conversión, te invita a sacudirnos de tantos ídolos, de tantos desórdenes que no dan vida. Entonces, dichosa tú que has creído, María. Y Jesús, que le dice a los 70, ¿verdad? Primero se regocija. Y le dice: gracias, Padre, porque es tu beneplácito que estas cosas la entiendan los pequeños y los sencillos. Esto de creer en mi nombre, esto de recibirme, y no a los sabios. Y luego le dice a los 70, regocíjense, no porque los demonios se les someten, sino porque su nombre está escrito en el cielo. Y hoy escuchamos que Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, Pedro, porque esto Jesús interroga sobre su identidad. Ojalá nunca perdamos, ¿cómo se llama? Esta comezón, esta hambre en el corazón de pedir: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Te quiero conocer. A menudo escucho parejas que tienen 40, 50 años de casado que todavía me dicen: Padre, mi esposo sigue siendo un misterio. Mi esposa sigue siendo un misterio y nos estamos conociendo. Esto es buen signo, porque están en la marcha y no tomen por espontado, como cuando escucho una y otra vez la misma lectura: ya me lo sé. No, allí está el misterio. Dichoso tú, Pedro, porque esto preguntar, esta mi pregunta que yo les hago, y hoy Jesús nos hace la misma pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién te ha hablado de Jesús por primera vez? ¿Te lo recuerdas? Se ha pegado en tu corazón cuando es que Él ha empezado a revelarse a tu persona. Estabas en un momento de mucha felicidad o de mucha angustia o de enfermedad, de apuro. Porque es en el sufrimiento y también en la alegría que Jesús se nos revela. ¿Quién soy yo para ti? Nos hace esta pregunta el Señor. Y le dice a Pedro: dichoso tú, porque has creído, porque es mi Padre quien te lo revela. Cuando creo, es cuando entro en comunión con Jesús. No tengo que hacer cosas, simplemente como María, como los 70, como Pedro, escuchar esta vocecita que te dice: tú eres amado, tú no eres don o doña nadie. Dios te ama, da su vida por ti. No eres fruto del desamor. Esta es la buena noticia. Y Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le hago una pregunta que yo no he dicho. ¿Qué es la
¿Qué es lo que entiendes tú por iglesia? Un piso, 4 muros, un techo, un altar, una cruz, un sagrario. Sí. Nosotros somos la iglesia. Hombres y mujeres débiles, pecadores, míseros, pero que en su infinita misericordia Dios no termina, sigue poniendo su mirada en nosotros. El Salmo de hoy nos dice quién es la iglesia. Dice el Salmo: Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. La iglesia son personas que tienen miedo, que necesitan ser escuchadas y que elevan su voz a este Dios que es creador del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo el Salmo: se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Esta es la iglesia. Personas que buscan su identidad y la encuentran en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, le cambia de nombre, no es un apodo, sino un nombre, porque el nombre define quién es la persona. Yo te digo que tú eres roca, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. Iglesia literalmente quiere decir asamblea que es convocada. Pero somos convocados en el nombre de Jesús. Es Él que nos te ha llamado este domingo, porque quiere que escuches su palabra, quiere que sepas cuál es tu identidad, aunque hayas caído 1000 veces y 1000 veces te levanta, porque confía en su misericordia. Eso es lo que le agrada al Señor. Iglesia son hombres y mujeres que acuden a escuchar la palabra, porque me doy cuenta que te necesito, Jesús. ¿Dónde voy si no vengo a ti? ¿A qué palabra voy a escuchar si no escucho tu palabra? Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pedro es un hombre cobarde, pusilánime, miedoso. Y sin embargo Jesús le dice: Pedro, Pedro, cuánto he rogado por ti. Tú me dices que jamás me vas a abandonar. Bueno, hoy, esta noche misma, tú me vas a traicionar, pero yo he rogado por ti, para que cuando te conviertas te levante y fortalezca a los hermanos en la fe. Y Jesús le dice: las puertas, pero aquí dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre el hecho. Aquí también hay hoy, no quiero hablar mucho, pero el infierno existe. Y van al infierno, va quien no cree en Jesús, quien hasta el último respiro se niega a creer en Él y a aceptar su perdón y su misericordia, se niega a amar a Dios, a servirlo. Y hay gente que odia a la iglesia, hay gente que odia al ser humano y pone trampa y trabas para que nos alejemos del Dios vivo y verdadero. Pero Jesús dice: los poderes del mal no prevalecerán sobre mi iglesia. En la historia de la iglesia, muchos hombres han tratado de derrotarla, destruirla. Lo han logrado por X tiempo, pero siempre luego la iglesia surge más fortalecida, con la sangre de los mártires y el testimonio de los que creen en Jesús.
Nunca la iglesia va a ser derrotada. ¿Por qué? Porque es obra divina, no es obra humana. Tú y yo somos obra divina. Y Dios ha puesto su mirada en nosotros, a pesar de nuestra fragilidad. Y Jesús luego le sigue diciendo a Pedro, porque aquí nos acaba las bendiciones. Cuando creo en el nombre de Jesús, se derraman las bendiciones. Y le dice, todo lo que tú haces en la tierra quedará atado, y todo lo que tú sueltes será soltado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Con eso termino. La iglesia, ustedes y yo tenemos el poder de vencer el mal, de atarlo. No con pistolas, no con violencia, no con astucia, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Me creen? Y mi amada les voy a contar una historia verdadera. Como quien cree en Jesús tiene poder para vencer al mal. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Termina la oración, libéranos del maligno. Había una mujer que tenía cáncer en la mama. Y una noche tuvo un sueño. Una vocecita le dice, este es sábado de gloria, ve a la iglesia. Y la primera mujer que sale de la vida bautismal, pídale que trace la señal de la cruz donde tú tienes el cáncer. Esta mujer fue el sábado de gloria. Cuando después del bautismo sale de la tira una mujer, y esta mujer se le acerca y le dice, trázame la señal de la cruz en mi seno. Y la persona, la neobautizada, lo hace. E instantáneamente la mujer queda sana. También nosotros somos bautizados. Y también a nosotros se nos ha dado este poder de orar por los enfermos en nombre de Jesús. Están las cosas solo los padrecitos por el amor del cielo. Satanás está echando. O de las monjitas, ustedes también pueden, cuando un padre, una madre de familia se reúne en nombre de Jesús e intercede por sus hijos, Dios te escucha. Cuando oramos a una distancia por X persona, Dios te escucha. Que los que dice el Salmo, siempre que te invocamos, tú nos escuchas. El poder de atar significa tenemos el poder de atar el mal. Pero si me quedo con las manos en mis bolsillos y si tengo mis labios cerrados y no oro y no actúo, ¿qué es lo que sucede? El mal avanza. ¿Y qué es esto de desatar? La iglesia, como iglesia, tenemos el poder, porque Dios nos lo da, de bendecir, de alabar y de perdonar. En el ministerio de la reconciliación solamente el sacerdote puede perdonar, absolver a los pecados. Esto es un poder maravilloso. ¿Verdad? Te acercas a un hombre pecador y le dice ahí, suelta tu sopa, suelta esta cosa que tenemos en el pecado, y te sales de allí arrepentido. Y mi hermana, un día en un matrimonio confesarse, y pasó también al hombre, se tardó un ratito, y luego sale del confesionario, y ahí estaba su esposa esperando. Y el esposo va donde la esposa y le da un abrazo, y la esposa se queda, y dice, ¿qué te pasó? Nunca me abrazaste así. Y dije, padre, ¿qué sucedió? Se confesó. Sí, eso es el poder que Dios nos otorga a nosotros, sacerdotes, pecadores, y
también a ustedes, perdonándonos dentro de la familia, en el ámbito social y laboral, porque cuando perdonas, das vida y recibes vida. Y el Espíritu Santo desciende sobre ti, porque ya no hay rencores, no hay maldad, no hay veneno. Cuando no perdono, sigo tragándome veneno. Y Jesús da esta autoridad a Pedro. Aquí están las llaves. Pedro, tanta es la confianza que te tengo. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo te envío como a mí el Padre me ha enviado. Ve. Y luego termino con esto. A ver si no luego dice que hablo mucho y no digo nada. Había uno de los discípulos que no creía y le decía: hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. No. Si yo no pongo mis dedos en sus llagas y toco con mi mano sus llagas, yo no voy a creer. Y 8 días después Jesús se le aparece a él y dice: toma, ven para acá. A ver, saca tu mano, tócame. Y luego le dice: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haberme visto. Y tenemos esta oportunidad hoy. Dichoso tú, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y dentro de un momento vamos a recibir a Jesús. Lo vamos a comer, lo vamos a tragar, lo vamos a mascar. El Dios vivo y verdadero que come de mi carne y bebe de mi sangre, aunque muera, vivirá para siempre. Si supieran cuántas sanaciones interiores y físicas se dan cuando una persona se acerca a la Eucaristía con fe. Y Jesús anhela, se acerca como si fuera rutina y no se dan cuenta de quién recibe. Y Jesús anhela revelarse, para que tú lo conozcas. Si supiera cuánto nos ama el Señor, si supiera cuánto ha visto delante de Él, si supiera lo que Él ha hecho por ti, yo no crea este mentiroso que te dice que tú no eres amado, que tú no mereces perdón, que tú no mereces misericordia, que tú la regaste y que para ti no hay perdón ni misericordia. Son mentiras. El padre de la mentira que quiere derrotar a la iglesia, pero no va a poder, porque el amor de Dios es más grande. Bueno, ¿algo más? ¿O cierro con esto? Bueno, algo más, porque hoy es domingo. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Es un pozo inagotable. Y Pablo en una de sus cartas dice: pido al Señor que le conceda espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozca. Y yo me atrevo a pedirte a ti hoy en la misa, pídele al Señor: quiero conocerte, Señor Jesús, quiero creer en ti, dame este don, confío en ti. Gracias porque me amas, gracias porque me libera, gracias porque mi nombre está escrito en el cielo. Eso es todo. Les quería contar.